Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con este diplomado, lo que es gestión integral de los residuos sólidos. A nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado. El día de hoy vamos a ver un tema que nos compete netamente en lo que es los problemas socioambientales, ya sea por la generación de los residuos sólidos u otro factor que influya, u otro factor que intervenga, ¿no?, en la contaminación del medio ambiente y que pueda llegar a generar un conflicto. Como ya sabrán, en el Perú ha habido distintos conflictos ambientales. Tenemos lo que la minería Tía María, eh, tenemos lo del grave de la empresa minera Niestar, que fue por Tamboraque, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ha habido ha habido conflicto acá en el Perú que ya ha pasado, y no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial, ojo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se debería, o cómo deberían llevarse, ¿no? O cómo debería tratarse estos conflictos, ¿no? Recuerden que también en Yanacocha, hubo en Cajamarca, ¿no?, Arequipa, el proyecto Tía María, lo que le decía, luego Las Bambas en Apurímac, luego, si es que no me equivoco, en Cerro de Pasco por la contaminación ambiental en La Oroya, por la Dover Dams, que hasta el día de hoy todavía no llegan a una conclusión. La Oroya aún continúa con altos estándares de plomo, ¿sí? Ahora, según el Observatorio de Conflictos Mineros, ojo, en el tema minero nomás, que, que le pertenece a América Latina, Perú tiene un total de 34 conflictos socioambientales, ¿sí? Ahora, es decir, señores, que la población en estos lugares se ha sublevado por estar en contra de proyectos extractivistas, digamos así, hablamos de mineros o petroleros, ¿no? Por temer una mayor contaminación en su territorio. Por temer una mayor contaminación en su territorio, nos dicen, señores, que de los cuales o bien ya existe una contaminación y por no agrandar esto es donde se han sublevado, digamos, ¿no? O por el hecho de que no existe ninguna o no hay contaminación y para lo cual las personas no, o los habitantes, los pobladores no quieren que dicho proyecto vaya en el caso de ¿no? ¿Por qué? Por la generación de gases, por la generación de los residuos, etcétera, ¿no? Entonces recordar eso siempre, ¿no? Y recordar que cada proyecto siempre, en caso de sea minería o sea cual sea el proyecto, siempre tiene que estar en su etapa, en etapa de exploración, tiene que también ir de la mano con el estudio de impacto ambiental, y para eso también se hace la participación ciudadana, ¿no? Se crea un consejo, ¿no? Que ellos son los que velan o supervisan, entre comillas, directamente todo lo que hacen en etapa de la exploración, ¿no? Más que nada el estudio de impacto ambiental, y los resultados del estudio de impacto ambiental que se hace de línea base tiene que ser comunicado a todos, ¿no? A todos los trabajadores, perdón, a todos los pobladores del lugar, ¿no? Entonces recuerden, pasó en Yanacocha, ¿no?, que supuestamente era considerada la mina de oro más grande de América del Sur, ¿no? Recuerden que la empresa tuvo problemas a inicio de este año con la ciudadana Máxima Cuña, quien denunció que la querían desalojar de sus tierras para realizar actividades en sí mineras, ¿no? Pese que ella tenía documentos que acreditaban que las 25 hectáreas le pertenecen. Eso fue todo un tema, ¿no? Porque la empresa aseguraba que ellos querían, eh, o bueno, la empresa aseguraba que los pobladores se negaban a dialogar, mientras que Máxima Cuña denunciaba, ¿no?, que los métodos que la minera utilizaban era mediante la fuerza y la hostilización a la población, ¿no? Trataban de hostigarlos. Entonces, así como esos fueron varios conflictos que ha habido en el Perú, señores, y no solamente con el tema de gas, ojo, o sea, todo proyecto siempre va a generar lo que son residuos sólidos, lixiviados, gases, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que debemos siempre tratar de ver, ¿no? Cómo es que puede llegar a una solución en esto, ¿no? Una solución de conflictos socioambientales, ¿no?
Recuerden, señores, o cabe recordar que, por ejemplo, un, un ejemplo muy sonado, digamos, también fue el de la Oroya, ¿no? Recuerden que la Oroya ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una de las zonas más contaminadas del mundo. Por ejemplo, en el 2012 la Organización Mundial de la Salud reveló que el 90% de la población sufre de altos niveles de plomo en la sangre. ¿Sí? Eso fue en el año 2012. Todo esto por la contaminación de la empresa Dover Down System, ¿no? Este paro regional fue convocado en demanda del cumplimiento de las 32 acciones de la declaratoria de emergencia ambiental, ¿no? Entonces, se imaginan contener plomo en la sangre es un tema también delicado, ¿no? Entonces ahí fue también donde se llegó a un consenso o una mesa de diálogo para ver cómo podían solucionar este conflicto, ¿no? Recordando, ¿no?, la importancia de la gestión, ojo, porque si no tenemos una buena gestión, como le decía, ¿no?, todo proyecto siempre va a generar lo que son contaminantes, ya sea contaminación directamente por gases, plomo, gases, leak puede contaminar el agua, por contaminación del suelo, ¿no? Recordemos que eh, en los lugares donde, por ejemplo, las empresas mineras tratan de buscar nuevos proyectos, etcétera, los pobladores se dedican mucho a la agricultura, ¿no? Entonces ellos cuidan bastante sus tierras. Entonces, si no hay una buena gestión, por ejemplo, de los residuos sólidos, por ende los lixiviados van a contaminar ya sea el suelo, el subsuelo, las aguas subterráneas, ¿no?, que por percolación van a ir, pueden llegar hasta el subterráneo. Entonces es ahí donde la población puede llegar o se puede llegar a crear un conflicto, ¿no? Entonces la importancia de la gestión de los residuos sólidos, y no solamente los residuos sólidos, sino la importancia de la gestión de medio ambiente es importante. ¿Por qué, señores? Para tener ¿no?, un control sanitario, recuerden, ¿no?, que nos va a ayudar al control de enfermedades y en sí vectores de enfermedades, ¿no? Aparte para no tener lo que es la generación de los roedores, moscas, etcétera. La importancia ambiental, ¿sí?, que nos ayuda para el control de la contaminación y la preservación de los recursos naturales para poder así tener un desarrollo sostenible. Los recursos naturales se pueden utilizar, sin embargo, nosotros tenemos que, así como yo utilizo, tengo que dejar o tengo que reponer, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un equilibrio ambiental y un buen desarrollo, un desarrollo sostenible, porque de nada me sirve, utilizar, sin embargo yo no devuelvo a la naturaleza, no devuelvo al medio ambiente lo que estoy utilizando. Entonces es ahí donde empieza, por ejemplo, la degradación del medio ambiente, la deforestación, etcétera, ¿no? De igual manera, en los residuos sólidos también tengo que encontrar estos métodos de puedo reutilizar, reciclar para generar eh, nuevos materiales, nuevos objetos que se pueden utilizar. De igual manera tengo que encontrar el, el método indicado para, por ejemplo, todos estos residuos orgánicos que si yo no lo voy a utilizar y no se descompongan y me generen lo que son los lixiviados, puedo transformarlo en, en abono, compost, etcétera, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, lo último, la socioeconómica, ¿no?, que es el aprovechamiento económico y la mayor participación en cultura. En el marco normativo, bueno, en lo que es solamente residuos sólidos, la Ley General 27314, su reglamento 057-2004, ¿sí? Así como el decreto legislativo 1065, que ha sido su modificatoria. Recordar los residuos sólidos, que son aquellos productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer, ¿sí? En el tema de lo que es los colores de residuos sólidos, eso depende de cada uno, señor, ya sea en casa o en las empresas. Recuerden que en el tema de las empresas, por ejemplo, si yo voy a basarme en la norma técnica peruana, porque dirán, ingeniero, hay una norma técnica peruana que nos da la tipificación de colores, muy bien, claro, es dictado, pero recuerden que no son obligatorias las normas técnicas peruanas, ¿no? Es un lineamiento que me da, o es una norma técnica que me da los lineamientos a los que yo puedo basarme o puedo seguir o que me sirve de ejemplo para lo que son la tipificación de colores. No es obligatorio,
siempre y cuando no esté dentro de una herramienta de gestión, no se olviden, ¿no? Pero si dentro de mi estudio de impacto ambiental, dentro de mi PAMA, se encuentra que yo voy a utilizar, o dice, ¿no? Dentro de mi estudio de impacto ambiental, la gestión de los residuos sólidos se llevará a cabo en base a la norma técnica peruana número 900, ¿no? El cual no la tipificación de colores, que azul para papel y cartón, amarillo para metal, etcétera. Entonces, como ya está dentro de mi herramienta de gestión, ¿sí? Ahí sí tengo que cumplirlo, porque en el tema de una auditoría o fiscalización, si dentro de mi herramienta de gestión dice que me basa la norma técnica peruana, pero sin embargo no en campo no visualizan eso, entonces también tengo, ahí sí sería lo que es una falta directa. Vamos con lo que son conceptos básicos de los conflictos, ¿sí? Vamos por partes, señor. ¿Qué es un conflicto? Conflicto social, problema ambiental y conflicto socioambiental, ¿no? Vamos por partes. El conflicto, señores, el concepto básico de lo que es conflicto nos dice que es una situación en la cual dos o más actores perciben tener objetivos mutuamente incompatibles, en el cual, o sea, uno dice A y otro dice B, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, como tienen objetivos incompatibles, es ahí donde puede llegar a nacer el conflicto, ¿no? Estos objetivos incompatibles en la búsqueda por satisfacer sus intereses y necesidades, ¿no? Realizando acciones para el logro de sus objetivos. Ojo, estos objetivos siempre van a tener en la búsqueda de satisfacer sus intereses y necesidades, ya sean personales o en sí de toda una población o en todo un conjunto de personas, ¿no? Es ahí donde se genera un conflicto. ¿Por qué? Porque hay intereses distintos, hay objetivos distintos, percepciones distintas de dos o más personas y no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces se genera un conflicto. Ahora, un conflicto social, señores, es cuando el conflicto, o sea, es cuando este grupo o este conjunto de actores, ¿ya? Pasa o sube a una siguiente escala donde va a generar lo que es la tensión de, ambiental, hablamos de la tensión de la prensa, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que ya genera un conflicto social, ¿no? Porque socialmente o va a afectar directamente a la población o a cierto grupo de población, ¿no? Entonces nos dice que es cuando en el conflicto los actores en disputa pretenden afectar la organización de la vida social, comprometiendo la gobernabilidad y el orden público, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Ya eh, involucran ya a otros, más que actores, capaz a otros entes que no que del tema netamente social, ¿no? La gobernabilidad y lo que influye, ¿no? O ataquen directamente lo que es el orden público. Ahora, el problema ambiental, señores, es una situación objetiva o percibida de afectación al ambiente por causas naturales o antropogénicas, ¿no? Estas causas pueden ser generadas también por el hombre, cuya desatención prolongada, ojo, cuya desatención prolongada puede derivar en el posicionamiento de actores desplegando acciones. Ese es un problema ambiental. Mientras que el problema socioambiental es el conflicto, perdón, socioambiental se genera, valga la redundancia, de conflicto social, que engloba, ¿no? Engloba igual el grupo de actores, engloba o comprometen a la gobernabilidad, al orden público, etcétera, pero el referido ya o referente al tema del medio ambiente, ¿no? Es la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente excluyentes entre dos o más entre dos o más actores acerca del uso, acceso, control, aprovechamiento, así como conservación de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, a eso llamamos un conflicto socioambiental, ¿no? Entonces, recuerden lo que eh, estuvimos diciendo a un inicio, los conflictos ambientales que ha habido en todo el Perú, ¿sí? Que fue lo que hubo en La Oroya, por ejemplo, hubo en Cajamarca con la mina Tía María, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha habido estos conflictos
que se deben o se pueden evitar, sí. Ahora, recuerden que estos conflictos se desatan de unas circunstancias, ¿no, señores? Unas circunstancias que pueden o que conllevan a los conflictos ambientales. Recuerden que estos conflictos van a surgir como contraposición entre quienes contaminan el ambiente y quienes sufren sus efectos o perciben los riesgos que ellos significan en su calidad de la vida. ¿Sí? Vamos por partes, no quiero adelantarme. Vamos. Lo que es característica de conflicto ambiental. Estamos en lo que es conflicto ambiental o socioambiental, ¿sí? Son interdisciplinarios, señores. Nos dicen que son interdisciplinarios porque más que meras disputas porque aparte de los disputas que va a haber por impactos ambientales, son conflictos de carácter político, ojo, en los que su constitución y resolución depende básicamente ya de la relación de fuerza entre las partes o actores involucrados y no solo de los factores técnicos o científicos presentes en una situación determinada o requerida para solucionar un problema ambiental, ¿no? Entonces nos dice que va a ser un conjunto que no solamente o la resolución no solamente va a basarse en lo que son los factores técnicos o científicos, ojo, sino también una relación entre las partes o actores involucrados. Para eso se instala, ojo, para eso se instala o se establece una mesa de comunicación o se establece un lugar de diálogo, ¿no? Ahora, otra característica del conflicto socioambiental es que es su grado de complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está determinado por la combinación de violencia, potencial o real, de una escasa capacidad de diálogo y de compromiso, por la heterogeneidad de los actores y por la importancia económica, ¿sí? Entonces, los conflictos socioambientales son complejos o tienen una amplia complejidad, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Loroya, pasó en lo que era Tía María, ¿no? Que no es que involucre solamente a una persona, ojo, ¿no? Va a involucrar a toda una población, va a involucrar a todo un pueblo, ¿sí? Otra característica es que se fundan en necesidades culturales, ¿no? Como la del desconocimiento de la identidad de los actores que están siendo marginados de las decisiones ambientales que los afectan en su territorio específico, ¿no? Recuerden que en uno de los módulos que tuvimos al inicio se hablaba de las normas, leyes, etcétera, todo lo que era normativa y dentro de la política, incluso la política, dentro de la constitución política del Perú, nos habla, ¿no? Que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable. Entonces, estos conflictos van contra lo que dice en la Constitución, va contra las normas o decretos y leyes que ya están establecidos, ¿no? Va contra la ley 28611, la Ley General de Medio Ambiente. Entonces, para eso se fundan en necesidades culturales, ¿no? De igual manera, otra característica es que se relaciona a los actores según dos modalidades de interacción, ¿no? Las alianzas, que es convergencia de proyectos e intereses fundamentales, y las oposiciones. Las alianzas son aquellas donde todos los intereses son iguales o tienen los mismos intereses fundamentales, y las oposiciones aquellas personas que no creen o no ven como en sus ojos cierto proyecto. ¿Por qué? Porque puede llegar a contaminar o afectar en sí su medio ambiente o su ambiente donde ellos están viviendo, ¿no? Es decir, que ubican en extremos las relaciones humanas y no se toleran las diferencias de opinión, percepción e interés. Otra característica es que hay actores implicados. Generalmente, señores, los principales actores implicados en los conflictos socioambientales son el Estado y la sociedad civil, ojo, ya que mientras el Estado defiende que el desarrollo debe estar centrado en la globalización económica orientada por una voluntad política centralizada, para la sociedad civil significa ante todo una lucha contra la pobreza con miras a satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales, ¿no? Entonces, por eso un conflicto socioambiental o un conflicto puede expresar a un conflicto social. ¿Por qué? Porque ya hay actores implicados, viene de la gobernabilidad, viene de lo que son el Estado en sí, etcétera, ¿no? Entonces, a eso vamos, por eso puede llegar un conflicto, se convierte en conflicto ambiental.
debido a estas características. Ahora, de todos los conflictos ambientales que se suscitan en un territorio específico, solo uno de ellos es la que representa el choque central, ¿no? Por tanto, identificar el conflicto central e incidir en su manejo permite superar consecuentemente los efectos secundarios del mismo, ¿no? Los conflictos pueden ser muchos, o el conflicto puede llegar a agrandarse, pero depende de nosotros tener claro cómo o cuál es el problema principal, ¿no? Y no irnos directamente, como dicen, por las ramas, por la tangente, etcétera, ¿no? Sino identificar el problema ambiental, ¿sí? O el conflicto central, y podemos ahí tratar de incidir sobre su manejo, ¿no? Cosa que nos puede permitir o nos va a permitir a la resolución de este conflicto. Ahora, lo que son elementos de un conflicto, ¿no? Ya lo habíamos visto, las posiciones y los intereses y necesidades. Las posiciones que se suponen la cubierta de los intereses y a menudo inhiben en la comprensión del problema, mientras que los intereses y necesidades son los beneficios que deseamos obtener a través del conflicto, ¿no? Persona o parte de la población que no está de acuerdo y parte de la población que puede estar de acuerdo, o incluso acá también están los intereses del proyecto directamente, ¿sí? Principales conflictos ambientales puede ser por el calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, contaminación de océanos, escasez y mal uso del agua, pérdida y degradación de suelos, etcétera, ¿no? Pero todo eso va, por ejemplo, para la destrucción de la capa de ozono puede haber por demasiada quema de residuos sólidos, por ejemplo. Contaminación de los océanos puede haber, se basa en lo que es los lixiviados, la generación de los residuos sólidos o de los botaderos que no llevan un control, ¿no? Entonces esos son los principales conflictos ambientales que puede llegar a desarrollarse. Ahora, circunstancias que conllevan a los conflictos ambientales, ¿no? Eh, los conflictos ambientales, señores, surgen como contraposición entre quienes contaminan el ambiente y quienes sufren sus efectos o perciben los riesgos, ¿no? O sea, hablamos de la población directamente. Ahora, la complejidad de la noción misma del ambiente, ¿no? Que es distinta, ojo, a la naturaleza, ya que incluye la acción humana. El ambiente es un sistema en el que interactúan o interaccionan, además de los aspectos no antropogénicos o antrópicos, la biosfera y la geosfera, los aspectos antrópicos, que sería la sociosfera y la tecnósfera, ¿no? De igual manera la complejidad del sistema de decisiones, ¿no? En él se confrontan distintos sectores sociales, hablamos de administraciones públicas, de distintos niveles y fuerzas productivas, así como complejos argumentos en discusión. Ahora recuerden eh, que también puede haber que estas circunstancias pueden ser interdisciplinarios, ¿no? Recuerden que los conflictos de carácter político, señores, o carácter público, o un conflicto social medioambiental, en los que su constitución y resolución depende básicamente de la resolución de fuerzas, ¿no? Entre las partes o actores involucrados, y no solo de los factores técnicos o científicos presentes en una situación determinada o requerida para solucionar el problema ambiental. Ya lo habíamos visto que son interdisciplinarios, su grado de complejidad también, se fundan en necesidades culturales, así como se relacionan los actores según dos modalidades de interacción, ¿no? Las causas de un conflicto socioambiental es por la insatisfacción de las necesidades básicas de sectores, ¿sí? Por la necesidad básica de sectores de la población mundial, numéricamente muy importante puede ser. Ahora, otra cosa también es por la oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí. La equivocada creencia, señores, de que el bienestar de los otros es sinónimo de reducción del propio. Este hecho aparece por el miedo incontrolable, competitividad, frustración o simplemente el desconocimiento irracional del otro, lo que va a contribuir a desarrollar una imagen negativa y de desconfianza del contrario. De igual manera, señores, otra causa de conflicto puede ser la amenaza de bienestar o limitación de sus necesidades de mayor desarrollo,
que van a percibir los núcleos de poder o gobernantes. La resistencia a aceptar los desacuerdos como algo normal en las relaciones sociales, lo que estaría originado por las características de una forma de gobierno, ¿no? Ahora, lo que son tipos de conflictos, señores, socioambientales, tenemos por problema de datos, falta de la información necesaria para la toma de decisión, las personas están mal informadas. Puede que esto conlleve o genere un conflicto socioambiental, ¿no? O un conflicto ambiental que se va a desarrollar o va a cambiar, ¿no? A lo que es un conflicto social a un conflicto socioambiental. Luego, otro tipo de conflicto puede ser divergencia de intereses, ¿no? Exigen a los otros renunciar a sus intereses, hablamos de tiempo, dinero, recursos, que también es uno que puede llevar o puede conllevar a que se genere un conflicto ambiental, ¿no? Los problemas estructurales son causados por determinados modelos de relación entre instituciones o individuos. También de igual manera la falta de recursos financieros, recursos humanos. Y por último otro conflictos por divergencia de valores o enfoque. Que estos se originan por la existencia de valores o sistemas de creencias diferentes, ¿no? Los valores se basan en convicciones sobre lo correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo e injusto. Tenemos lo que son aspectos del conflicto, serían las posiciones, ¿sí? Que son aquellas posturas públicas que tomamos y decimos lo que deseamos. Por ejemplo, la actividad X me está contaminando. Entonces esta ya es la posición nos dice la postura pública que tomamos y lo que vamos a decir o deseamos decir, ¿no? Entonces mi posición sería que yo voy a decir la actividad X me está contaminando. Y los intereses serían lo que queremos conseguir en una situación específica, ¿no? Que por qué me está contaminando, cuál es el problema, o cuál es el interés que están de las personas para que me estén contaminando, ¿sí? De igual manera las necesidades, que es lo que debemos tener para vivir humanamente y buscamos que se satisfaga, ¿no? Muchas veces se aprovechan a veces de las necesidades o también nos sirve muchas veces para mejoras, ¿no? Tengan en cuenta eso. Y las percepciones, tengan en cuenta que dentro de todo un conflicto va a ser un conjunto de actores sociales, ¿no? Los cuales cada uno tiene su percepción, ¿no? Cada uno tiene su percepción, su manera de expresarse, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de recibir mediante los sentidos, imágenes, impresiones, sensaciones externas o comprender y conocer algo, ¿no? Entonces, son parte o son aspectos del conflicto, ¿sí? Ahora, etapas en las que se desarrolla un conflicto socioambiental. Tenemos la etapa de coordinación, que es una etapa de armonía en que los actores que participan en la gestión ambiental concertan las estrategias de superación de problemas y mejoramiento de las condiciones de vida local. Recuerden que todo proyecto, todo gran proyecto siempre va a haber o va a traer mejoras para la población, mejoras para esto. Va a generar lo que son empleo. Siempre va a haber mejoras, ¿no? Eso siempre tenemos que tener en cuenta, pero no significa que vayamos a aceptar, no significa que vayamos a aceptar lo que son capaces de proyectos sin ver o sin ver el grado de contaminación, ¿no? Directamente. Ahora, los procesos se caracterizan porque la cogestión permite que las acciones se desarrollen mediante el diálogo directo, en expresión de actitudes solidarias y colaborativas. Esta es una etapa de un desarrollo de un conflicto ambiental, que hablamos de la coordinación. Ahora, puede ser la indiferencia, que se percibe por parte de uno de los actores o un bloque aliado de ellos, la negligencia para superar obstáculos o problemas ambientales identificados. La competencia, existe contraste entre dos modelos de gestión ambiental polarizada, opuesta, que se disputan un espacio de reconocimiento social y legitimidad política. Generalmente uno de los actores busca aumentar sus ganancias económicas mediante liderazgo en el mercado. Tensión en aumento
difícilmente perciben superar sus diferencias mediante el diálogo directo o concertación. En este caso, señores, las decisiones son tomadas de manera vertical por parte de quienes ostentan el poder. Conflicto como tal, ¿no? Lo que después de estos cuatro pasos sí, se genera en sí recién el conflicto, que sería la confrontación de intereses, valores, opiniones respecto a una situación específica que va a dificultar o interferir, ¿no?, en el alcance de objetivos o propósitos de dos o más partes. Y por último, la crisis, que es el conflicto. El conflicto en sí se ha agudizado de tal forma que se manifiesta en acciones violentas. Cada actor utiliza la fuerza, la agresión verbal y física, que debemos evitar que se genere o llegue al tema de crisis, ¿no? Puede llegar hasta el tema de conflicto, puede que llegue, y ahí tratar de solucionar con una mesa de diálogo, ojo. De igual manera, todo eso va de la mano con lo que son los estudios técnicos, los estudios de impacto ambiental, el estudio de generación de residuos sólidos por año, el estudio de explotación de las tierras, etcétera. Todo eso que va de la mano a se le hace de conocimiento a la población directamente para que lleguen a un acuerdo, ¿no?, dentro de la mesa de diálogo que se instala para que puedan solucionar estos problemas. La fase de un conflicto, señores, lo que le decía, ¿no? Si nosotros no controlamos el conflicto, o no percibimos que se puede llegar, que se va a generar un conflicto, entonces va a pasar esto, se va a convertir en esto, que sería en la fase de un conflicto. Que lo primero va a haber un problema ambiental o una disputa, ¿no?, por dos partes de actores, ¿sí?, o dos partes de grupo de actores, uno que está en contra y uno que está a favor. Entonces ahí es donde se genera el problema ambiental o la disputa, digamos. Esta disputa o este problema ambiental va a emerger y se va a generar un conflicto, ¿sí? Un conflicto entre ambas partes. Y este conflicto de igual manera va a escalar o va a crecer, va a emerger. Y ahí es donde se genera lo que es la crisis, lo que hablábamos acá. El conflicto, en este caso la crisis, es cuando el conflicto se ha agudizado de tal forma que se manifiesta en acciones violentas, ¿no? Cada actor utiliza la fuerza, agresión verbal, física, etcétera. Entonces esto es lo que siempre debemos evitar, es por eso que la crisis está en el lugar más alto de acá. Entonces, esta crisis debemos desescalarla, digamos, ¿no? ¿Para cuál? ¿Cómo podemos hacerlo? Para eso tenemos que entrar a lo que es diálogo y negociación de ambas partes, ¿sí? Para eso es lo que le decía, ¿no? Se instala una mesa de diálogo en el área afectada para que puedan llegar a un acuerdo. Estos acuerdos van de la mano también con los estudios preliminares que se ha hecho por parte de la empresa, suponiendo, ¿sí? Y una vez que se ha llegado a lo que es diálogo, el consenso, por último viene el seguimiento, ¿no? La transformación, que si bien es cierto, le dan base o puede que se resuelva este conflicto, tenemos que, de igual manera se tiene que ir haciendo un seguimiento para que cumplan con lo que se quedó en la mesa de diálogo o negociaciones, ¿sí? Estas son las etapas o las fases de un conflicto que debemos de evitar más que nada en este punto, la crisis, porque es acá donde se genera la violencia, etcétera. Ahora, las etapas de un conflicto tenemos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la prevención, señores. Sí o sí debemos buscar siempre la prevención de estos conflictos, ¿sí? Esto puede ser mediante monitoreos, ¿sí? Tenemos que tener el abordaje, tenemos que utilizar metodologías. Estas metodologías son, las más conocidas son de las 3P y el mapeo de actores, ¿no?, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí o sí siempre tenemos que prevenir un conflicto, estar a un paso adelante, digamos, para prevenir siempre estos conflictos ambientales que pueden llegar a desencadenar crisis, etcétera, ¿sí? Ahora, el tratamiento, señores, que es una vez que se está generando, o se ha generado un conflicto, tenemos que tener en cuenta cómo tratarlo, ¿no? Tiene que haber intervención directa por ambas partes, conformación de grupos de trabajo, espacios multisectoriales, etcétera. El seguimiento
que son las acciones acordadas con las partes, la observación, ¿sí? Que se cumpla lo que se está diciendo, y la transformación, que son actividades, lineamientos, cursos de acción, otros, etcétera, ¿no? Entonces estas son las etapas de un conflicto. La principal o lo más importante es la prevención, ¿no? Prevenir que ocurra, y si no, por último, luego que ha ocurrido, siempre el seguimiento para ver que se cumplan las acciones acordadas por ambas partes. Ahora, lo que le decía, el método dentro de la prevención está la metodología de las 3 P's. Acá vamos a analizar los 3 P. ¿Qué se le conoce o por qué se le dicen las 3 P, el método de las 3 P? Porque va a englobar lo que son las personas, va a englobar el problema netamente y va a englobar el proceso, ¿sí? Va a englobar a las personas porque ellos son, tenemos que tener en cuenta quiénes son los protagonistas de este conflicto socioambiental, ¿no? ¿Quiénes son los aliados de los protagonistas? Hablamos de actores secundarios, papás, otros pobladores de otras comarcas, pueblos, etcétera, ¿no? Hay terceros, quienes son, y tenemos también identificar los intereses y las posiciones y las necesidades en sí de este grupo de personas, ¿sí? Esto nos va a ayudar, el método de las 3 P nos va a ayudar para tener las cosas más claras. Una vez que hayamos analizado todo el conjunto de personas, actores, tenemos que analizar el problema. ¿Cuáles son los asuntos o problemas a resolver? Ya le dije, ¿no? Les había comentado que sí o sí debemos centrarnos o identificarle el problema central. ¿Por qué? Porque cuando se genera o se desata un conflicto, o sea, se genera un conflicto, muchos problemas salen a la luz, digamos, ¿no? Muchos problemas o subproblemas salen a la luz, de los cuales nosotros tenemos que identificar cuál es el problema principal, por qué se está generando este conflicto, ¿sí? ¿Cuáles son las exigencias o posiciones presentadas sobre estos asuntos? También tenemos que ver cuáles son los intereses y necesidades que buscan satisfacer a las partes. ¿Qué percepciones del problema del otro y de ellos mismos tienen las partes? ¿Y qué sentimientos y emociones se están expresando, ¿no? Entonces nos ayuda a analizar, o un análisis general de lo que es el problema. De igual manera tenemos que analizar el proceso, que desde cuándo se vienen dando los factores que originaron el conflicto, ¿sí? ¿En qué etapa está el conflicto? Recuerden que estas son las etapas o las fases, en qué etapa está el conflicto. Y qué intereses y necesidades en común tienen las partes. Siempre buscar, acá ya estamos buscando una solución, ¿no? Por ende, qué intereses y necesidades en común tienen ambas partes. ¿Para qué? Para así llegar a un acuerdo, un consenso de acuerdo a la mesa de diálogo. Ahora, otra metodología es la metodología de mapeo de actores. Debemos definir o definición de los objetivos del mapeo, ¿no? ¿Por qué voy a realizar este mapeo? ¿Para qué me va a ayudar de acuerdo a mi conflicto? ¿En qué fase se encuentra mi conflicto? Tengo que hacer la recopilación de información en general. Así de igual manera la identificación de actores claves, el diseño del cuestionario de preguntas, la entrevista con el representante de ambas partes y el análisis de la información obtenida, ¿no? A través de las entrevistas. Una metodología de mapeo de actores, más que nada netamente de los actores, ojo, mientras que en las 3 P's analizamos personas, problema y proceso. En esta metodología vamos o nos centramos directamente en lo que son los actores de ambas partes. Ojo. Ahora, pautas para implementar o pautas en sí para la implementación y diálogo de un trabajo y desarrollo, ¿no? Tenemos que tener la evaluación previa del conflicto, ¿sí? Instalación de mesa de diálogo, implementación de un grupo de trabajo que nos va a ayudar a que podamos solucionar este conflicto. De ahí sería lo que son acuerdos para el inicio del diálogo entre las partes, implementación de la secretaría técnica y reuniones de coordinación entre actores, ¿no? Estas reuniones puede ser semanal, mensual, de acuerdo, dependiendo la urgencia, digamos, o dependiendo cómo se coordinen ambas partes, ¿no? Reuniones de preparación para la instalación del espacio de diálogo, reuniones de trabajo, comité de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de acuerdos. Entonces esto nos va a ayudar, son las pautas para implementar un diálogo o para poder solucionar, ¿no? Recuerden, lo primero siempre se va a evaluación previa de conflicto, se instala la mesa de diálogo y por último tenemos que darle
reuniones de coordinación entre sí, se llega a un acuerdo y siempre tiene que haber un comité de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de acuerdo que debe estar conformado por ambas partes, ojo, por ambas partes. ¿Sí? Bueno, el Estado tiene una oficina de asesoramiento en asuntos socioambientales, las OAS, que se encarga de asesorar en tema de gestión de conflictos de origen ambiental, coordinar y articular acciones con los 3 niveles de gobierno relacionados con el manejo y transformación de los conflictos socioambientales, identificar y monitorear los potenciales conflictos, así como efectuar el seguimiento de la conflictividad socioambiental y proponer acciones de alerta temprana y las demás funciones que le asigne la alta dirección. De igual manera van a coordinarse o hay una coordinación sectorial e intersectorial, ¿no? El primer nivel sería la intersectorial, que son direcciones generales del MINAM, órganos escritos en el MINA, hablamos del OEFA, CERNAP, CENAMI, etc. Es el primer nivel, que es el intersectorial, que van a participar o pueden llegar a participar en los conflictos, ojo, pueden llegar a participar en la resolución de estos conflictos. El segundo, nivel regional, hablamos de las redes regionales, ¿sí? Y por último, el nivel sectorial, que serían los gobiernos regionales locales, medios de comunicación, Ministerio Público, los organismos como el MINAGRI, MINSA, Oficina de Conflictos, Defensoría de Pueblo, etc. ¿Cómo contribuir al manejo de conflictos socioambientales? La teoría de manejo de conflictos ha sido evolucionada desde el concepto de gana-gana, que propone una metodología para generar así las condiciones necesarias para que una negociación, para que haya o se realice una negociación en ambas partes, ¿no? En los cuales ambas partes ganen. Siempre va a haber una esfera de intervención e investigación, lo que ya habíamos dicho, se identifica el problema, identificar la forma en que se manifiesta, identificar etiología, investigar el tipo de conflicto, ¿sí? Más que nada identificar el conflicto real también, analizar en qué etapa se encuentra, identificar y por último identificar los actores. La congestión entre instituciones y organizaciones, quienes toman las decisiones, quienes transmiten las decisiones, quienes ejecutan las decisiones y el nivel base de personas influyentes, ¿no? Los promotores, funcionales, locales, etcétera, que nos van a ayudar a la resolución de estos conflictos. Entonces, señores, siempre evitar o tratar de evitar estos conflictos socioambientales que pueden llegar a generarse, ¿no? Por un mal manejo, ya sea de cualquier factor, ya habrá, por ejemplo, de los residuos sólidos, pues pueden llegar a generarse por la contaminación de las aguas, contaminación del aire, ya hemos visto los tipos de conflictos. Entonces, siempre evitar eso, muchachos, y para eso tenemos que llevar una buena gestión de acuerdo a mi proceso que yo estoy realizando, ¿sí? Todo conmigo será hasta la próxima oportunidad. Ojo, para recordarles que el próximo módulo que les hablaré será netamente lo que son los residuos peligrosos o la gestión de los residuos sólidos peligrosos en las empresas, ¿sí? Le vamos a enseñar, se le enseñará o cuáles son las partes de un plan de residuos sólidos. Creo que a la gran mayoría esta parte es donde más le va a gustar o está más interesado, digámoslo así. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes laboran o quieren o van a elaborar o están en sus proyectos laborar en empresas para poder realizar el manejo, la gestión de los residuos sólidos. Entonces vamos a ver los rellenos de seguridad, la gestión de los residuos sólidos, que es un residuo sólido peligroso, los manifiestos, etcétera. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver en la próxima capacitación. Todo conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Permiso.